Cristiano de Avivamiento Rey de Reyes, Caracas. Es necesario. Dios le decía a su pueblo: ponlo en los dinteles, repíteselo a cada instante, dilo nuevamente. ¿Para qué? Para que esa palabra esté ahí frente. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos vamos a Gálatas, el libro de Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y llegamos al último, mi hermano, a la templanza. Llevamos ya unos cuantos meses viendo sobre el fruto del Espíritu y hoy culminamos con ese fruto de la templanza. Templanza, ¿qué será eso? Es lo que vamos a estar viendo hoy, precisamente. La templanza es la cualidad humana que induce a usar o a hacer las cosas con moderación. Es una cualidad que nos ayuda a hacer las cosas con moderación, ni mucho ni poco, sino con moderación. Pero me gusta más el concepto bíblico, el que nos da el sentido de la Biblia como tal y qué es la templanza realmente. Entonces, la templanza es la habilidad dada por el Espíritu Santo para ser disciplinado y tener control sobre los apetitos y los placeres de los sentidos, sobre las circunstancias externas y sobre nosotros mismos. ¡Wow! Tremendo esto. Porque dice que es, primero, una habilidad que nos da el Espíritu Santo. Segundo, ¿para qué? Para ser disciplinado, para tener disciplina. ¿Qué es la disciplina? Un orden, un control, son pasos seguidos, estar quietos a veces, estar en movimientos a veces, pero todo bajo un orden, bajo un control. Y eso es lo que nos da el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos ayuda a controlarnos, nos ayuda a regularnos, a que nosotros no nos vayamos ni a un extremo ni a otro extremo, sino que podamos ser equilibrados. Pero también dice que es tener control sobre los apetitos y los placeres de los sentidos. ¿De cuáles sentidos? De este cuerpecito que está aquí. Tóquese ahí un momentito. De ese sentido, del tacto, del gusto, del olfato, del oído, de la vista, sobre todo de la vista, ¿verdad, Juan Teresa? Sobre todo de la vista. Es tener el control de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que hablamos, de lo que tocamos. Tener el control sobre cada cosa que está sobre nuestro cuerpo. Eso es lo que nos da ese fruto de la templanza por medio del Espíritu Santo. Es el controlarnos a nosotros mismos, como termina allí, pero también poder afrontar las circunstancias externas que puedan haber, no solo a nosotros, sino también a lo externo que pueda estar influyendo en nosotros. Acá me hace recordar por un momento a Daniel y a sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Ellos estaban en una circunstancia, ¿verdad?, difícil, compleja, pero ellos lograron controlarse a ellos mismos y lograron manejar las circunstancias externas en que ellos estaban. Estaban en Babilonia, estaban cautivos, porque eran cautivos allí en Babilonia, a pesar de que tenían ciertas libertades, pero ellos estaban allí cautivos. Entonces esto me hace recordar a ellos. Seguimos allí. ¿Por qué tener templanza? Sencillo, mi hermano. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es la templanza?
lo estamos viendo allí en la descripción pasada, ¿verdad? Que es controlarnos a nosotros mismos, es tener dominio propio. Eso es la templanza. Entonces, ¿por qué la debemos tener? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Ese espíritu de poder y de amor es el que nos lleva a nosotros a tener control sobre nosotros mismos. Más allá de nosotros, es el Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a controlar nuestra ira, a controlar nuestra tristeza, a controlar nuestra alegría también, porque a veces nos ponemos tan eufóricos, ¿verdad? Así como cuando se enciende ese fuego, esa llama, y entonces, bueno, empezamos a incendiar aquí la iglesia y empezamos a tirar sillas por todos lados. Empezamos, no, que yo tengo al Espíritu Santo de Dios, ¡pum! Tiro silla por aquí, tiro silla por allá. Entonces, la templanza es la que nos ayuda a controlarnos a nosotros mismos, es la que nos regula a nosotros. Entonces, eso es la templanza, mi hermano. Y vamos a ponerle y vamos a ver el proceso de templado. ¿Por qué vamos a ver un poquito el proceso de templado? Porque eso tiene que ver con la templanza precisamente. Fíjense que ahorita estábamos en un ambiente, ¿verdad? Del Espíritu Santo moviéndose suavemente, suave, pero después entramos en ese momento del fuego. Entonces como que si en algún momento estuvimos, no vamos a decirlo que el enfriamiento, pero estuvimos en un momento de calma, de sosiego, y después pasamos al calentamiento. Ese es el proceso de templado. Eso es lo que hace que nuestro carácter y nuestra vida se vaya formando. Pero lo vamos a ver en un pequeño video. Vamos a poner un video para que ustedes puedan observar un proceso de templado rápidamente aquí. Observen allí. Está metido, no importa el sonido, mi hermano. Por ahora no importa el sonido. Está metido allí en el horno. En un horno, fíjense cómo sale esa pieza. Ardiendo, sale prendida y la introducen ¿dónde? En agua. Ese es el proceso del templado del acero o de ciertos materiales como el acero. Es un proceso, mi hermano, donde pasan de un estado a otro, pero rápidamente. O sea, es algo rápido, fugaz. No es algo que es un proceso lento, que sacan la pieza. Si quieren lo pueden quitar un momentico ya, primero. Donde sacan la pieza y esperan que se enfríe primero y después la meten en el agua. No, sino que es un proceso rápido. Es un proceso violento, por decirlo así. Violento. Y algunas veces el Señor nos mete en ese proceso. Algunas veces el Señor nos mete en un horno a 2500 grados centígrados, nos mete allí y de repente nosotros empezamos a quemarnos, empezamos a sentir que se nos mueve todo, empezamos a sentir angustia y preocupación, empezamos a sentir que se nos cae el mundo porque Dios nos ha metido en el horno de fuego, así como esa pieza allí, y estamos allí recibiendo ese calor, ese fuego. Pero ese fuego es un fuego purificador, porque ese fuego después va a hacer que nosotros salgamos de allí con unas ciertas cualidades que la vamos a ver en un momento. Pero esa pieza que está allí la meten en el horno y a veces nosotros somos esa pieza que Dios mete en ese horno. Yo no sé si tú estás ahorita en ese horno precisamente, si tú estás metido allí en ese horno, si tú sientes que te estás quemando allí, y no hablo de quemarse de la carne, de que no, es que tengo ganas de estar con una mujer, con un hombre, no hablo de ese quemarse, hablo de quemarse de la preocupación, de la angustia, de la situación en que puedes estar afrontando en este momento. Pero déjame decirte que esa circunstancia, esa situación que estás afrontando ahorita es porque entraste en un proceso de templado. Es porque Dios quiere templar tu carácter, quiere templar tu vida,
quiere hacer algo contigo especial. Y ese proceso es un proceso donde te meten en el horno y de repente al otro día, en un día que tú menos te lo esperas, ya saliste de ese horno y te están metiendo ahora en lo frío allí para que ese metal que eres tú, ese carácter que eres tú, pueda templarse, pueda agarrar fuerza y pueda ser más fuerte de lo que ya era. Eso es el proceso de un templado. ¿Qué hace el proceso de templado en nuestras vidas? Lo vamos a ver a continuación. Proceso de templado. ¿Qué proporciona ese templado en nuestras vidas? ¿Y qué proporciona ese templado en un material como el acero? Porque esto lo saqué precisamente de qué hace el templado en el acero. Pero qué hace en nosotros también cuando el Señor nos mete en ese horno y cuando nos saca y nos mete en agua para que nosotros rompamos nuestra estructura, para que nosotros rompamos nuestro carácter, para que las impurezas sean quitadas de nosotros. Muchas veces es necesario ese proceso de templado. No es fácil, no es agradable, no nos gusta, pero es necesario. Fíjense que ese proceso de templado proporciona 4 cualidades a ese material. Primero, resistencia al desgaste. Cuando nosotros somos procesados en ese proceso, valga la redundancia, de templado, eso va a hacer que nosotros tengamos resistencia al desgaste. Y eso me hace acordar a ese hombre José, que fue vendido por sus hermanos como esclavo, ¿verdad? Después fue preso, después fue esclavo y tuvo un proceso allí continuo donde Dios lo tuvo que meter. ¿Por qué? Porque él se adelantó al tiempo de Dios. Dios le presentó un sueño y él se le adelantó a ese sueño a decírselo a sus hermanos y decirles: no, es que yo vi unas espigas que se levantaban y yo era el mayor. Y por haberse adelantado a lo que Dios le estaba mostrando, era a él, no se lo estaba mostrando a los demás, era para él, únicamente para él. Pero él, por adelantarse, Dios tuvo que empezar un proceso de templado en su vida para que su carácter fuera moldeado, para que ese orgullo y esa prepotencia que había en él fuera quitada, esa impureza de su vida. Y a veces es necesario que nosotros también se haya quitado esa impureza para que tengamos resistencia al desgaste. Él resistió el desgaste de ser esclavo, de ser preso, y después, ¿para qué? Para posicionarse donde Dios lo quería colocar, el segundo después del faraón. Después del faraón venía José. Pero ¿por qué él alcanzó esa estatura? ¿Por qué él alcanzó esa posición? Porque pasó por un proceso de templado, y en ese proceso él obtuvo resistencia al desgaste. Cuando nosotros estamos en ese proceso y salimos, ya vamos a salir resistentes al desgaste. Las cosas que vengan sobre nuestras vidas, nosotros vamos a tener resistencia sobre lo que nos sobrevenga, porque hemos pasado por ese proceso que Dios nos ha metido. Pero en el segundo punto, o en la segunda cualidad que adquiere este metal y que adquirimos nosotros también, es resistencia a la corrosión. ¿Qué es la corrosión? Es cuando un metal, cuando un material está expuesto a algún químico, a algo que lo corroe, ¿verdad? Puede ser de repente que lo haga que se oxide, ¿verdad? O que se desgaste de alguna forma, hace algo sobre ese metal. Cuando ese metal es procesado y es templado, él va a adquirir resistencia a la corrosión. Y eso me hace acordar a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué? Porque ellos resistieron la corrosión, que fue que cuando levantaron esa estatua, ¿verdad? Cuando Nabucodonosor mandó a hacer la estatua y a levantarla, y cuando a ellos le dijeron, al son de las bocinas, de los instrumentos, todos deben postrarse delante de esta estatua, delante de este ídolo y adorarlo. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Se mantuvieron firmes allí.
todo el mundo que estaba allí, hebreos que estaban allí, se arrodillaron ante esa estatua, se arrodillaron ante ese ídolo. Pero estos tres muchachitos, Sadrach, Mesach y Abednego, estuvieron allí firmes. ¿Por qué? Porque ya ellos habían pasado por un proceso de templado, ya su carácter había sido formado, habían sido quitadas las impurezas que ellos traían, porque Dios los metió en ese exilio en Babilonia para quitar la impureza que había en su pueblo, para poder entregarle lo que Él le quería entregar. Pero era necesario primero quitar esas impurezas. Esas impurezas fueron quitadas de Sadrach, Mesach y Abednego. Usted sabe lo que es, mi hermano, que a usted un día le digan: si usted no hace esto, que es indebido, yo lo boto de aquí, yo lo boto de este trabajo. Y esa es su fuente de sustento, esa es su fuente de ingreso para su casa y para usted. Es difícil, es complejo, pero cuando nuestro carácter ha sido formado, cuando nosotros tenemos templanza en nuestra vida, nos vamos a parar firmes como Sadrach, Mesach y Abednego y vamos a decir: yo no me dejo corromper, yo no me dejo como quien dice manipular. No, yo sé a quién pertenezco, yo sé quién soy y yo sé a dónde voy. Eso es lo que hace la templanza en nuestra vida. Eso es lo que hace el proceso de templado en nosotros, aunque no nos guste estar en el fuego y que después nos saquen del fuego y nos metan allí en el agua, porque son dos estados distintos y es un choque que pasa en nuestras vidas. ¿Qué va a hacer ese choque en nuestras vidas? Resistencia a la oración. ¿Qué es la oración? Al contacto. Que nosotros podamos resistir al contacto. Y eso nos hace acordar a la reina Esther, cuando ella se enteró de que estaban promulgando un edicto, ¿verdad? De que estaban sacando una ley y que iban a matar a todo el pueblo. Ella resistió a esa abrasión que venía sobre ella y sobre todo el pueblo. Ella lo resistió porque también había pasado por un proceso, porque ella también venía de un proceso donde Dios la había destinado para ese momento en específico. Hay a veces que Dios nos mete en algún proceso porque necesita que nosotros actuemos en un momento específico. Solamente para un solo momento el Señor puede hacer que anteriormente nosotros estemos pasando por un proceso complicado, por procesos familiares complicados, para que luego nosotros podamos tener el carácter, la autoridad y la unción de parte de Dios para nosotros intervenir y ayudar a otros. Eso fue lo que hizo esta mujer Esther. Ayudó a todo el pueblo a que no pereciera, pero era porque ella había sido templada y porque ella había adquirido esa resistencia a la oración, al contacto. ¿Qué hace el templo en nuestras vidas? Que yo pueda resistir el contacto con mis hermanos. Ese choque y esa fricción que tú tienes con tu hermano, tú eres resistente cuando tú logras resistir, cuando tú has pasado por ese proceso de temple, tú logras comprender a ese hermano, a ese hermanito, a esa bendición que Dios te ha enviado. Tú la logras comprender y logras resistir esa abrasión que te está haciendo ese hermano. Pero muchas veces ese hermanito, esa bendición que tú tienes allí, esa bendición te la ha enviado Dios. ¿Para qué? Para que tú recibas esa resistencia y para que cuando te venga otra persona mejor que esa, otra bendición mayor, tú sepas cómo vas a actuar y qué vas a hacer. Ese es el proceso de templado. Muchas veces decimos: wow, pero es que este hermanito me tiene ya, me ha sacado las canas que tengo aquí.
Pero ese hermanito es tu hermano, es el que tienes que amar, es el que tienes que soportar, porque la Biblia dice: soportaos unos a otros en amor. Exactamente, en amor. Entonces tenemos que soportarnos, mi hermano. Como dicen por ahí, no somos monedita de oro, pero somos hijos del Altísimo. Amén. Somos hijos del Altísimo. Mírenlo por un momento, el que tiene al lado, atrás, adelante, ese es hijo del Altísimo. Y usted lo debe amar y lo debe querer. Y le debe pedir al Señor: Señor, dame templanza para yo poder resistir a esa bendición de la oración que viene por medio de mi hermano, o que viene por medio de mi esposa, o de mi esposo, o de mi hijo, o de mi hija, o de mi vecino, ¿verdad? Ayúdame a resistir, mi Señor, ese proceso de adoración que viene por medio del pastor. Ayúdame, Señor. Debemos pasar por ese proceso de templado, mis hermanos, para adquirir resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión, resistencia a la oración y también durabilidad. Durabilidad. Lo que hace el proceso del templado: cuando templan un acero, ese acero viene a ser más duradero, viene a ser más fuerte, adquiere el doble o el triple de fuerza que tenía antes ese acero, ese metal. Pero hay algo particular que pasa con el vidrio. El vidrio adquiere 7 veces más durabilidad cuando es pasado por un proceso de temple. Dura mucho más allá de lo que debería durar, y resiste más de lo que debería resistir. Y esto me hace acordar a Daniel, que lo nombramos hace un momento también. ¿Por qué? Porque él y sus amigos estuvieron sirviendo a 5 reyes en Babilonia. Vamos a ver si me acuerdo. Creo que fue Nabucodonosor, Evil-Merodach, creo que se llama, Merodach, Belsasar, Darío y Ciro. A 5 reyes estuvieron sirviendo. 5 reyes con caracteres diferentes, 5 reyes con visiones diferentes, pero ellos duraron allí porque ya ellos habían pasado por un proceso de temple. Porque estos hombres de la Mesías y Abednego, ellos sí pasaron por el horno de fuego, literalmente. Pasaron por ese horno de fuego y vieron la gloria de Dios. Si tú estás pasando hoy por ese horno de fuego, déjame decirte que no es para destruirte, no es para acabarte, no es para que tu ministerio se acabe, no es para que tu vida fallezca, es para que usted reciba todas estas resistencias que está aquí y esa durabilidad que necesita tu vida. Es para eso, ese proceso de temple que Dios te está dando hoy, que Dios te metió en ese horno hoy y que mañana te está sacando rápidamente y te mete para que te enfríes allí rápidamente y pierdas ese calor del horno y te vuelve a sacar. Y si ve que todavía tienes impurezas, viene más fuego purificador, ¿verdad? Viene más fuego purificador. Entonces queda de nosotros que nosotros tengamos solo un proceso de templado, o que tengamos 2, 3, 4, 5, 6, 20. Es de parte de nosotros que queda. Siempre vamos a pasar por lo menos por uno, porque es necesario que nuestro carácter sea moldeado para que nuestro carácter se parezca al carácter de Jesucristo, para que nosotros podamos alcanzar la estatura del varón perfecto, la plenitud de Jesucristo. Es necesario que pasemos por un proceso de temple, y todos lo vamos a pasar en algún momento, o lo hemos pasado.
Pero si usted está pasando recurrentemente por procesos de templado, es porque todavía conserva impurezas. Y Dios quiere quitarle esas impurezas para que usted pueda obtener la vida eterna, para que usted pueda reinar junto con Jesucristo acá cuando Él venga a reinar, para que usted sea ese rey y ese sacerdote que habla la palabra de Dios. Pero no podemos ser esos reyes y esos sacerdotes si todavía tenemos impureza. Y por eso es que es necesario el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros. Cada uno de esas cualidades que tiene ese fruto del Espíritu es necesario que sean reflejadas en nuestra vida. Y eso se ve en nuestro carácter, eso se ve en cómo tratamos a las personas, eso se ve en cómo reaccionamos ante las dificultades y las problemáticas que vienen sobre nuestra vida. Allí es donde usted puede comprobar si ese proceso de templado que Dios le dio es el proceso que le dio toda esta resistencia o si todavía le falta aún más. Entonces debemos procurar que en nuestra vida haya templanza. Les quiero poner otro video allí y ya estamos terminando. Si tiene sonido, mi hermano, lo dice. Para que se vea bien. Segundo vidrio que vimos allí, el primero era un vidrio normalito, cualquier vidrio, apenas al darle se reventó, se astilló, se destrozó por completo. Pero el vidrio que había pasado por ese proceso de templado, ¿qué pasó? Le daban y estaba allí firme. Cuando usted viene en los problemas y las circunstancias difíciles y usted se mantiene firme, es porque ya usted ha adquirido la templanza, porque ya usted es un hombre y una mujer con temple, que se para firme, que no se deja llevar por las circunstancias, que no se deja llevar por los apetitos de su carne, que no se deja llevar por la carne ni por otra persona tampoco, sino que usted se deja llevar por el Espíritu Santo de Dios. Y usted viene a adquirir como ese vidrio 7 veces más resistencia que lo normal. Usted y yo debemos ser más resistentes, más duraderos que las personas que no tienen a Dios. Pero muchas veces nos encontramos con gente que no tienen a Dios y son más resistentes que nosotros. Y son más templados que nosotros. Se controlan más que nosotros. Nosotros nos dejamos llevar porque este me dijo tal cosa, porque el otro me dijo tal cosa. Pero hay hombres y mujeres allá afuera que pareciera que hubiesen sido templados por el Espíritu Santo. Y nosotros a veces parecemos que no hemos sido templados por el Espíritu Santo, porque no demostramos ese fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y hay algo interesante también entre ese vidrio normal y ese vidrio templado. El vidrio templado también se puede romper. Sí, se puede romper ciertamente. Se puede resquebrajar ciertamente. Pero hay una diferencia entre ellos dos cuando se resquebrajan. El vidrio normal, cuando se resquebraja, si tú lo agarras, si tú lo manipulas, te va a dañar. Va a dañar tu vida. Va a cortarte seguramente. Va a hacerte una cortadura.
dolorosa. Pero el vidrio templado, cuando él se rompe en pequeñas estructuras que no cortan, que se pueden manipular. Cuando tú eres una mujer y un hombre de Dios, así te quiebres en algún momento, porque puede pasar alguna circunstancia muy difícil, muy complicada, así tú te quiebres en medio de esa circunstancia, tú no vas a dañar al que está a tu lado. Amén. Tú no vas a dañar a nadie. Así había sido templado. Esa es la diferencia entre tener y no tener templanza. Esa es la diferencia. Que nosotros no vamos a dañar a los demás, así la circunstancia nos esté dañando a nosotros. Nosotros vamos a aguantar, vamos a resistir, pero yo no voy a dañar al que está a mi lado. Yo no voy a dañar al que está conmigo allí, sea en mi círculo familiar, o sea en mi círculo social, o en mi círculo de la iglesia. Yo no voy a dañar cuando yo tengo templanza. Cuando empiezo a dañar es porque no he sido verdaderamente templado. Es porque faltaba todavía quitar de mi vida algunas impurezas. Entonces pidámosle a Dios que nosotros podamos adquirir la templanza que nosotros necesitamos. Para finalizar, mis hermanos, las personas sin templanza es como dice en Proverbios 25-28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El hombre y la mujer que no tiene templanza es como esa ciudad que ha sido derribada y que no tiene muro, donde cualquiera entra, donde cualquiera hace lo que quiere hacer, donde cualquiera influencia como quiere influenciar, donde te dejas llevar por cualquier cosa que te han dicho. Cuando no tienes templanza, eres una ciudad derribada, eres una ciudad sin muro, porque no tienes rienda sobre tu vida, porque no tienes dominio propio. Eso es lo que pasa con una persona sin templanza. Pero vamos a ver la diferencia en una persona que tenga templanza. Las personas con templanza, 1 Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Eso es lo que dice un hombre con templanza, que ha sido procesado su carácter. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar llevar por las cosas que sé que pueden ocasionar un mal en mi vida, que pueden ocasionar un mal en los demás. Yo no me voy a dejar llevar por la música que no me edifica. Yo no me voy a dejar llevar por las novelas que no me edifican. Yo no me voy a dejar llevar por los programas que no me edifican. Yo no me voy a dejar llevar por las conversaciones que no me edifican. Porque de repente me es lícito, pero no me conviene. De repente lo puedo hacer, pero no me edifica. ¿En qué te edifica una música de reggaetón del mundo? Donde todo es sexo, donde todo es maldad. ¿En qué te edifica? Donde todo es violencia. ¿En qué te edifica eso? En nada. Y así muchas otras cosas, solo por nombrar una sola. Siguiente. Las personas con templanza, y como dice en 1 Corintios 6:12, también, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Yo no me voy a dejar dominar de eso, porque en mi vida hay templanza. Cuando tenemos templanza, podemos decir, como Pablo, allí que él está diciendo, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Personas con templanza. Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte,
y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que se enseñorea de sí mismo, el que logra que aquel que puede tomar una ciudad a la violencia, que aquel que puede tener muchas fuerzas. Usted es más fuerte cuando usted tiene el fruto del Espíritu sobre su vida. Como hablábamos la semana pasada, la mansedumbre es un gran poder que tenemos en nuestra vida. Así es la templanza, el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad. Cada fruto de ese espíritu nos hace que nosotros nos enseñoreemos de nosotros mismos. Y ya sí, para finalizar la última, mi hermano, y con esto finalizamos, es la finalidad de la templanza. En Lucas 9:23 nos lo explica. Y decía a todos, ¿quién lo decía? Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el fin de la templanza. Eso es lo que hace la templanza en nuestra vida. Que nosotros vayamos en pos de Jesús, negándonos a nosotros mismos, negándome esos placeres que me gustan, esas cosas que me llaman la atención, pero sé que no me edifican, sé que no me convienen, sé que no traen nada bueno para mi vida. Entonces, como yo soy un hombre y una mujer de temple, y como yo quiero ir en pos de Jesucristo, en pos de alcanzar esa estatura de ese varón perfecto, entonces yo me niego a mí mismo. No, Miguel, eso no. No, Miguel, eso tampoco. No es necesario que venga el pastor, que venga el líder, que venga el anciano, que venga papá, que venga mamá y te digan no hagas esto, no hagas aquello, sino que el mismo espíritu, cuando empieza a brotar ese fruto en ti, ese mismo espíritu es el que te hace sentir, hey, espérate, eso no es así, espérate un momento, cálmate, no tomes esa posición, no hagas esto, no actúes así, no hables así, no vayas a tomar esto. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros dejamos crecer ese fruto en nuestras vidas. Nos podemos poner de pie, mis hermanos.